Nunca pensé que llegaría el día en que mi propia hija me mirara con esos ojos fríos, llenos de fastidio, y pronunciara esa palabra que se me clavó en el pecho como un puñal. Estorbo. Yo, que le di la vida, que sacrifiqué todo por ella, que trabajé hasta que mis manos se llenaran de callos para que nunca le faltara nada. Y ahora estoy aquí, sentada en esta mecedora vieja de una casa hogar en las afueras de Guadalajara, mirando por la ventana cómo pasan los días mientras me pregunto en qué momento todo se torció tanto. Me llamo Rosa María Hernández, tengo 73 años y esta es mi historia. Una historia que tal vez muchos de ustedes que me están escuchando reconocerán, porque sé que no soy la única que ha pasado por esto. Sé que hay muchos corazones rotos como el mío, muchas madres y padres que se preguntan lo mismo que yo. ¿En qué fallé? Todo comenzó hace aproximadamente año y medio. Bueno, en realidad todo comenzó mucho antes, pero yo no quise verlo. Ustedes saben cómo es eso, ¿verdad? Cuando eres madre, te niegas a aceptar ciertas verdades sobre tus hijos porque duelen demasiado. Te convences de que es solo una etapa, de que las cosas van a mejorar, de que el amor que les diste tiene que valer para algo. Mi esposo Alfredo murió hace ya casi 10 años. Cáncer de pulmón, aunque nunca fumó un cigarro en su vida. La ironía es cruel a veces. Desde entonces, viví sola en nuestra casita de la colonia Santa Tere, esa misma casa donde criamos a nuestros 3 hijos. Patricia, mi hija mayor, Daniel, el de en medio, y Mónica, la más chica. Patricia siempre fue la más ambiciosa de los 3. Desde niña quería ser alguien importante, tener dinero, vivir en una casa grande. No me malinterpreten, no hay nada malo en tener sueños. Yo siempre la apoyé. Su papá y yo nos partimos el lomo para pagarle la universidad. Yo limpiaba casas y él manejaba un taxi día y noche. A veces no dormía más de 4 horas para que a ella no le faltara nada. Y lo logró. Patricia se graduó de Administración de Empresas, consiguió un buen trabajo en una empresa transnacional y se casó con Roberto, un ingeniero que ganaba bien. Se mudaron a una zona residencial, de esas con caseta de vigilancia y todo. Yo estaba tan orgullosa. Mi hija había conseguido todo lo que soñaba. Daniel se fue a trabajar a Monterrey hace como 8 años. Es contador y le va bien, según me dice cuando me llama cada 2 o 3 meses. Tiene su familia allá, 2 niños preciosos que apenas conozco porque solo los he visto en fotos de WhatsApp. ¿Y Mónica? Ay, mi Mónica. Ella se fue a Estados Unidos apenas cumplió los 20. Se casó con un muchacho de allá y ahora vive en Texas. Habla más inglés que español ya. Entonces ahí quedé yo, sola en mi casita. Pero no me quejo, ¿eh? Al principio no estaba tan mal. Tenía mi rutina. Me levantaba temprano, iba a misa los domingos, jugaba lotería con las vecinas los jueves, cuidaba mi jardincito. Patricia venía a visitarme cada fin de semana, a veces con Roberto y los niños. Esos días eran mi alegría. Pero ¿saben qué? Empecé a notar que las visitas se fueron espaciando. De cada semana pasaron a ser cada 15 días, luego una vez al mes. Siempre con excusas, que los niños tenían clases de natación, que Roberto tenía trabajo, que ella estaba muy ocupada. Yo entendía, o al menos eso me decía a mí misma. Las cosas empezaron a complicarse cuando cumplí 70 años. Empecé a sentir dolores en las rodillas. Me costaba más trabajo subir las escaleras de mi casa. Me cansaba más rápido. Nada del otro mundo, solo los achaques de la edad, como dice el dicho. Pero a Patricia le preocupaba. O al menos, eso parecía al principio. Mamá, ya no deberías estar viviendo sola, me decía cada vez que venía. ¿Y si te caes? ¿Y si te pasa algo y no hay nadie que te ayude? Yo le respondía que estaba bien, que tenía a mis vecinas, que si algo me pasaba, ellas me ayudarían. Pero ella insistía e insistía. Un día me dijo que me fuera a vivir con ella y su familia. Yo no sé si ustedes lo creerán, pero esas palabras fueron de las más bonitas que escuché en mucho tiempo. Mi hija me estaba invitando a su casa. ¿Se imaginan? Pensé que todo iba a ser perfecto, que iba a poder ver crecer a mis nietos, que iba a estar cerca de ella. Qué ingenua fui. Me mudé a su casa en febrero del año pasado. Vendí algunos muebles porque no cabían en su casa, regalé otros y empaqué mi vida en unas cuantas cajas. Mi casita la dejé rentada. Patricia dijo que era lo mejor, que así tendría un ingreso extra. Yo acepté porque confiaba en ella. Los primeros días fueron raros. La casa de Patricia es enorme, de 2 pisos,
con 4 recámaras, sala, comedor, cocina integral de esas modernas, jardín. Pero a pesar de ser tan grande, me sentía encerrada. Me dieron el cuarto más chico, el que estaba junto a la lavandería. Podía escuchar la lavadora todas las mañanas, y el olor a detergente se metía por debajo de la puerta. Es que los otros cuartos son de los niños, mamá, me explicó Patricia. Y el de visitas lo usamos para el home office de Roberto. Pero este está bien, ¿verdad? Tiene su baño completo. Yo asentí. No iba a quejarme. Al fin y al cabo, era su casa y yo era la invitada. Al principio intenté ayudar. Me levantaba temprano y hacía el desayuno para todos. Pero Patricia se molestaba. Mamá, nosotros desayunamos rápido, solo cereal o fruta. No necesitas hacer huevos y frijoles todos los días. Entonces intenté limpiar, pero también se molestaba. Mamá, tenemos una muchacha que viene 2 veces por semana. No tienes que hacer nada. ¿Pueden creerlo? No podía ayudar en nada. Empecé a sentirme, pues sí, como un estorbo, aunque esa palabra todavía no la había escuchado de sus labios. Intenté pasar tiempo con mis nietos, Sebastián de 12 años y Valeria de 9, pero ellos siempre estaban ocupados. Entre la escuela, las tareas, las clases extraescolares, los videojuegos, no tenían tiempo para su abuela. Y cuando intentaba acercarme, cuando les preguntaba sobre su día o les ofrecía ayudarlos con la tarea, me miraban como si fuera una extraña molesta. Una tarde, Sebastián estaba jugando en su computadora y yo me acerqué para preguntarle qué jugaba. Apenas había dicho, «Hola, mijo», cuando Patricia entró como tromba. «Mamá, Sebastián está en medio de una partida online. No lo puedes interrumpir así». Yo solo quería hablar con mi nieto. Pero me retiré sin decir nada, con las mejillas ardiendo de vergüenza. Los meses pasaron y la situación se volvió cada vez más tensa. Yo trataba de hacerme chiquita, de no molestar, de no estar en medio. Me quedaba en mi cuarto la mayor parte del día. Solo salía para comer. Pero incluso eso se convirtió en un problema. Un día, estaba viendo mi telenovela en la sala. Era como a las 3 de la tarde. Roberto estaba en el trabajo, los niños en la escuela, y Patricia había salido con sus amigas. Oh, eso creí. Cuando estaba en la mejor parte del capítulo, apareció Patricia. «Mamá, ¿no puedes ver tu novela en tu cuarto? Es que luego llego y quiero ver la sala limpia, sin que esté prendida la tele». «Pero hija, si no hay nadie». «Aunque no haya nadie, mamá. Es mi casa y me gusta que se vea presentable». Me fui a mi cuarto sin reclamar. Pero las lágrimas no me dejaron ver el resto del capítulo en la tele chiquita que había llevado. ¿Saben qué es lo peor? Que empezó a controlar todo lo que hacía. Si salía al jardín, me decía que mejor no porque los vecinos podrían pensar cosas raras al ver a una señora mayor sola afuera. Si me bañaba en las mañanas, me reclamaba porque hacía mucho ruido y despertaba a todos. Si me bañaba en las noches, me decía que gastaba el agua caliente. No podía ganar. ¿Y la comida? ¡Ay, la comida! Siempre había sido buen sazón, mi Alfredo lo decía todo el tiempo. Pero resulta que ahora la comida que yo hacía era muy grasosa, muy condimentada. No era saludable para los niños. Patricia contrató a una nutrióloga que les hizo un plan de alimentación, y yo no podía cocinar nada que no estuviera en ese plan. Un día me agarró comiendo un pedazo de pan dulce que había comprado en la tiendita de la esquina. «Mamá, ¿qué haces? Sabes que en esta casa no comemos ese tipo de cosas. Es pura azúcar y harina refinada». Tenía 72 años y mi propia hija me estaba regañando por comer un pedazo de pan dulce. Las discusiones con Roberto tampoco ayudaban. Yo alcanzaba a escucharlos por las noches desde mi cuarto. «Patricia, tu mamá lleva ya varios meses aquí. ¿Y qué quieres que haga, Roberto? ¿Que la corra? Es mi madre». «No digo eso, pero esto está afectando nuestra dinámica familiar. Los niños se quejan de que no pueden usar la sala cuando quieren. Yo ya no puedo trabajar tranquilo desde casa porque siempre está ella rondando». «No ronda, Roberto. Solo vive aquí». «Pues a veces siento que nos está vigilando. Y la verdad, cariño, me siento incómodo en mi propia casa». Cada palabra era como una puñalada. Yo no quería ser una carga. Nunca quise serlo. Pero no sabía qué hacer. No tenía a dónde ir. Mi casita ya estaba rentada, y con lo que me daban apenas me alcanzaba para mis medicinas. Las cosas llegaron a su punto crítico un domingo por la tarde. Yo estaba en la cocina preparándome un té cuando Valeria entró corriendo y se tropezó conmigo. El agua caliente se derramó en el piso.
Por suerte no le cayó a ninguno de los dos, pero Patricia llegó al escuchar el escándalo. «Mamá, tienes que tener más cuidado». «Hija, yo solo estaba...» «Siempre tienes una excusa». «Ya estoy cansada, mamá. Cansada de que siempre estés en medio, de que la casa huela a las pomadas que te untas, de que no podamos tener una vida normal porque siempre tenemos que estar pensando en ti». «Patricia, yo no quiero ser una molestia». «Pues lo eres». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los niños se quedaron paralizados en la entrada de la cocina. Roberto, que acababa de llegar, se quedó sin palabras. «Mamá», continuó Patricia, ahora con voz más calmada pero igual de fría, «creo que esto no está funcionando. He estado investigando y hay lugares muy buenos donde cuidan a personas de tu edad. Casas hogar donde estarías con gente de tu generación, donde tendrías actividades, atención médica. ¿Me quieres meter a un asilo?» No podía creer lo que estaba escuchando. «No es un asilo, mamá. Es una residencia. Son muy diferentes ahora. Tienen de todo, jardines, salas de estar, incluso organizan paseos y eventos. Pero yo no necesito eso. Yo estoy bien aquí contigo». «No, mamá, no estás bien aquí. Y nosotros tampoco estamos bien contigo aquí. Por favor, entiende, esto es lo mejor para todos». Esa noche lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Me sentía traicionada, abandonada, desechada como un mueble viejo que ya no sirve. ¿Así me pagaba mi hija todo lo que había hecho por ella? ¿Así valoraba los años que su padre y yo trabajamos hasta el cansancio para darle una vida mejor? Intenté llamar a Daniel. Contestó después de varios timbres. «Mamá, ¿qué pasó? Es tardísimo». «Hijo, tu hermana me quiere meter a un asilo». «¿Qué? Espera, déjame entender». Le conté todo. Esperaba que me defendiera, que hablara con Patricia, que me dijera que podía irme con él a Monterrey. Pero su respuesta me dejó helada. «Mamá, pues, tal vez Patricia tenga razón. No digo que sea fácil, pero tú necesitas cuidados y ella tiene su familia. Además, esas residencias ahora son muy buenas. Mi suegra estuvo en una cuando se enfermó y la trataron muy bien. ¿Entonces tú también quieres que me vaya a uno de esos lugares?» «Mamá, no es que quiera o no quiera. Es que yo estoy acá en Monterrey, trabajo todo el día. Sara también trabaja, los niños necesitan atención. No podría cuidarte como te mereces. Y siendo honestos, tampoco sé si Patricia puede. Tal vez esto sea lo mejor». Colgué sin despedirme. Llamé a Mónica, aunque sabía que en Texas era todavía más tarde. «Mom, ¿qué pasa?», contestó en inglés, como ahora le gusta hablar. «Hija, necesito hablar contigo». La conversación fue igual de devastadora. Mónica ni siquiera podía ofrecerme quedarme con ella porque las leyes migratorias son muy complicadas, Mom, y yo apenas tengo la residencia. No puedo traerte así como así. 3 hijos. 3. Y ninguno podía o quería ayudarme. Patricia no perdió tiempo. A los 2 días ya tenía cita en una residencia para adultos mayores, en las afueras de Guadalajara. Me llevó como quien lleva a alguien a conocer un hotel, toda sonriente, hablando de las amenidades del lugar. «Mira, mamá, aquí está la sala de estar. Tiene televisión de pantalla grande y sillones muy cómodos. Y aquí está el comedor, la comida la prepara un chef y hay menú variado. Allá está el jardín, ¿ves qué bonito? Tienen flores y bancas para sentarse». Yo caminaba como zombie, viendo todo sin realmente ver nada. La directora, una mujer de unos 50 años con sonrisa profesional, nos mostraba las instalaciones mientras recitaba los beneficios. «Tenemos enfermeras las 24 horas, doctores que vienen 3 veces por semana, actividades recreativas todos los días, baile, manualidades, canto, jardinería, y los residentes hacen muy bonita amistad entre ellos». Me mostró el cuarto que sería mío. Pequeño, con una cama individual, un buró, un closet y un baño. Las paredes eran de un color beige deprimente y había una ventana que daba a un estacionamiento. «¿Qué te parece, mamá?», preguntó Patricia con ese tono forzadamente alegre. ¿Qué me parecía? Me parecía una celda. Me parecía el final. Me parecía que mi vida había llegado a esto. Ser encerrada en un cuarto para que mi hija pudiera seguir con su vida perfecta sin el estorbo de su madre. ¿Pero qué podía decir? No tenía opciones. No tenía dinero suficiente para rentar algo por mi cuenta. No tenía dónde ir. «Está bien», murmuré.
Patricia prácticamente brincó de felicidad. ¿En serio, mamá? Ay, qué bueno que lo ves con buena actitud. Ya verás que te va a gustar. Y yo vendré a visitarte seguido, te lo prometo. Promesas. Qué fácil es hacerlas. Me mudé a la residencia una semana después. Patricia me ayudó a empacar mis cosas, aunque ayudar es un término generoso. Más bien, me fue diciendo qué podía llevar y qué no. Mamá, no puedes llevar tantas cosas. El cuarto es chico. Pero esta foto de tu papá, lleva una o dos fotos, no todas. Y estos vestidos tampoco los vas a necesitar. Allá la mayoría del tiempo vas a estar en ropa cómoda. Empaqué mi vida en 3 maletas. 3 maletas para 73 años de existencia. El día que me dejó en la residencia lloró. Lloró como si le doliera. Como si esto fuera tan difícil para ella como lo era para mí. Me abrazó en la entrada y me dijo al oído: Te quiero, mamá. Esto es lo mejor para ti, ya lo verás. La vi alejarse en su camioneta y sentí que una parte de mí moría en ese momento. Los primeros días aquí fueron horribles. No hablaba con nadie, no salía de mi cuarto más que para comer, y ni siquiera eso a veces. Una de las enfermeras, Lupita, una muchacha joven de unos 30 años, intentaba animarme. Doña Rosa, tiene que salir. Conocer a los demás residentes. Todos son muy amables. No tengo ganas, mija. Entiendo que esté triste, pero encerrarse no va a ayudar. Y hay una señora, doña Carmen, que tiene unos chistes buenísimos. La otra vez nos hizo reír tanto que... Déjame sola, por favor. Lupita respetaba mi espacio, pero no se daba por vencida. Todos los días venía a platicar conmigo, a veces solo 5 minutos, a veces más. Me contaba de su vida, de sus problemas, de su novio que le había pedido matrimonio. Yo escuchaba sin mucho interés, pero ella seguía viniendo. Patricia no vino a visitarme en las primeras 2 semanas. Me llamó un par de veces, conversaciones cortas donde me preguntaba si estaba bien, y yo le decía que sí, aunque no fuera cierto. ¿Para qué decirle la verdad? Ya había tomado su decisión. Cuando finalmente vino, fue con prisa. Llegó un sábado por la mañana, sola, sin los niños ni Roberto. Los niños tenían fútbol y Roberto tenía que trabajar, explicó cuando le pregunté por ellos. Se quedó exactamente 45 minutos. Lo sé porque estuve viendo el reloj todo el tiempo. 45 minutos de conversación forzada, de silencios incómodos, de miradas que no se sostenían. ¿Y cómo te va, mamá? ¿Ya hiciste amigas? No he hablado mucho con nadie. Ay, mamá, tienes que socializar. Para eso estás aquí, para estar acompañada. ¿Socializar? ¿Yo que siempre había sido tan familiar que disfrutaba de mi hogar y mis vecinos? ¿Ahora tenía que socializar con extraños porque mi familia me había desechado? Tengo que irme, dijo de repente, mirando su celular. Se me hace tarde para unas cosas que tengo que hacer. Pero vengo la próxima semana, ¿sale? No vino la siguiente semana, ni la otra. Pasó un mes antes de que volviera a verla. Pero ¿saben qué? Algo cambió en ese mes. Empecé, poco a poco, a salir de mi cuarto. No por ganas, sino por aburrimiento. 4 paredes pueden volverte loca después de un tiempo. Comencé a ir al comedor a comer, aunque me sentaba sola en una esquina. Fue ahí donde conocí a Carmen. Doña Carmen, como le decíamos todos. Tiene 85 años, pero tiene más energía que muchos jóvenes. Un día simplemente se sentó en mi mesa sin pedir permiso. ¿Así que tú eres la nueva que no habla con nadie? La miré sorprendida. Disculpe, señora, pero... Nada de señora. Carmen. Y tú eres Rosa María. Lo sé porque Lupita no para de hablar de ti. Dice que eres un caso difícil. Yo no... Mira, niña, dijo. Y aunque tenía 85 me decía niña. Yo llevo 3 años aquí. Llegué porque mi hijo y su esposa dijeron que ya no podían cuidarme. ¿Te suena conocido? Al principio me quería morir. Literal. Dejé de comer, dejé de bañarme, no me importaba nada. Pero ¿sabes qué me di cuenta? Que esos desgraciados no iban a quitarme lo que me quedaba de vida. Si me quieren aquí, pues aquí voy a estar. Pero voy a estar a mi manera. Me quedé callada procesando sus palabras. Y ahora tengo amigas. Jugamos lotería. Hacemos chisme. Nos reímos de los viejitos que todavía se creen galanes. La vida sigue, Rosa María. Con hijos o sin hijos, la vida sigue. Desde ese día,
Carmen se convirtió en mi sombra. Me jalaba a las actividades, me presentaba con las demás señoras, me metía en conversaciones aunque yo no quisiera. Y poco a poco, muy poco a poco, empecé a sentirme menos miserable. Conocí a más residentes, cada uno con su historia. Don Raúl, de 80 años, ex maestro de primaria, cuyos hijos se peleaban su pensión y lo dejaron aquí para no tener que lidiar con él. Doña Berta, de 78, quien nunca se casó ni tuvo hijos, pero cuyas sobrinas la metieron aquí para apoderarse de su casa. Don Jorge, viudo de 75, cuyos hijos se fueron del país y decidieron que era más seguro que estuviera en una residencia. Todos teníamos algo en común. Habíamos sido abandonados por las personas que más amábamos. Pero también descubrí algo. Aquí, entre estas personas que la vida había golpeado igual que a mí, había una solidaridad, una comprensión que nunca encontré en la casa de mi hija. Cuando me dolían las rodillas, Carmen me llevaba mi comida al cuarto. Cuando estaba triste, don Raúl me contaba chistes malos hasta que me sacaba aunque fuera una sonrisita. Cuando tenía miedo por las noches, doña Berta venía a platicar conmigo hasta que me quedaba dormida. ¿Se dan cuenta de la ironía? Encontré más familia entre extraños en un lugar que no elegí, que con la familia que yo misma creé. Patricia seguía viniendo esporádicamente, a veces cada mes, a veces cada 2 meses. Las visitas se volvieron cada vez más cortas, más tensas. Yo ya no fingía estar feliz de verla, y ella ya no fingía que le importaba cómo me sentía realmente. En una de esas visitas, hace como 3 meses, llegó muy contenta. «Mamá, tengo buenas noticias. Vendimos tu casita». «¿Cómo que vendieron mi casita?» «Sí, se dio la oportunidad de venderla y la aprovechamos. Te va a tocar una buena cantidad de dinero». «Pero Patricia, esa casa es mía. ¿Cómo la vendiste sin consultarme?» «Mamá, recuerda que me diste poder notarial para manejar tus cosas cuando te mudaste conmigo. Y la verdad, era lo más lógico. Ya no ibas a regresar ahí. El dinero lo podemos usar para pagar esta residencia y para tus gastos médicos». Mi casa. La casa donde había vivido más de 40 años. La casa donde criamos a nuestros hijos, donde murió mi esposo, donde estaban todos mis recuerdos. Vendida. Sin ni siquiera preguntarme. «Patricia, ¿cómo pudiste?» «No seas dramática, mamá. Era solo una casa vieja. Además, el dinero nos va a servir mucho. A ti para estar aquí cómoda, y bueno, si sobra algo, pues yo lo estoy administrando para ti». Ahí lo entendí todo. No me había traído aquí porque no pudiera cuidarme. Me había traído aquí para deshacerse de mí y quedarse con mis cosas. Mi casa, mis ahorros, todo. «Quiero ver los papeles de la venta», le exigí. «¿Qué? Mamá, ¿no confías en mí?» «Quiero ver los papeles, Patricia. Están con el abogado. Te los traigo después». Nunca me los trajo. Hablé con Lupita sobre la situación. Ella me sugirió que hablara con la trabajadora social de la residencia, la licenciada Martínez. La licenciada Martínez me escuchó con paciencia y luego me explicó la situación legal. «Doña Rosa, si usted le dio poder notarial a su hija, ella técnicamente puede hacer esas transacciones. Pero tendría que ser en su beneficio, y usted tiene derecho a ver toda la documentación. Si sospecha que hay algo indebido, podríamos iniciar una investigación». ¿Y eso qué implicaría? Tendríamos que involucrar a un abogado, posiblemente demandar a su hija. Es un proceso largo y doloroso. ¿Demandar a mi hija? ¿Llevarla a juicio? Por más que me hubiera hecho, por más que me doliera, no podía hacerlo. Seguía siendo mi hija. Seguía siendo la niña que cargué en brazos, que enseñé a caminar, a quien le curé las rodillas raspadas y le sequé las lágrimas. «No», dije finalmente, «no quiero demandarla». La licenciada asintió con comprensión. «Lo entiendo, doña Rosa, pero al menos permítame hablar con ella. Sin amenazas, solo para recordarle sus obligaciones». No sé qué le dijo exactamente la licenciada Martínez, pero Patricia apareció a la semana siguiente, furiosa. «¿Le fuiste a llorar a la trabajadora social? ¡Qué vergüenza, mamá!, haciéndome quedar como la hija mala». «Solo quiero saber qué pasó con el dinero de mi casa, Patricia». «Está guardado. ¿Qué crees que me lo robé? Está en una inversión que te va a dar rendimientos». «¿O qué? ¿Prefieres que lo tengamos guardado debajo del colchón?» «Quiero los papeles, Patricia. Es mi derecho». «Bien, te los voy a traer. Y después no me vuelvas a llamar llorando porque no vengo a visitarte».
Si no confías en mí, pues ¿para qué perder mi tiempo viniendo? Y cumplió su amenaza. Esa fue la última vez que la vi hace 3 meses. Nunca trajo los papeles. Al principio me dolió. Me dolió tanto que pasé días sin poder comer, llorando en mi cuarto, preguntándome por qué mi hija me odiaba tanto. Carmen venía y se sentaba conmigo en silencio, solo tomándome la mano. No te odia, me dijo una noche. Lo que pasa es que nunca aprendió a valorar. Y eso ya no es tu culpa, Rosa María. Tú hiciste tu parte. La regaste, la cuidaste, la hiciste crecer. Si ella se volvió una planta venenosa, pues ese ya es su karma, no el tuyo. Poco a poco fui sanando. No fue fácil. Todavía hay días en que me despierto y lo primero que pienso es en cómo fallé como madre. Días en que veo a otras residentes recibir visitas de sus familias y se me parte el corazón. Días en que me pregunto qué estarán haciendo mis nietos, si alguna vez preguntan por mí. Pero también hay días buenos. Días en que don Raúl me gana en dominó y nos reímos. Días en que doña Berta me enseña a tejer y pasamos horas platicando. Días en que organizamos fiestas por los cumpleaños de alguien y nos sentimos como una verdadera familia. Hace un mes tuvimos una actividad especial. Trajeron a unos chavos de una escuela secundaria para que convivieran con nosotros. Parte de un proyecto de servicio social o algo así. Me tocó un muchacho de unos 15 años, tímido, que no sabía qué decirme. ¿Y tú qué haces aquí, señora?, me preguntó después de un rato de silencio incómodo. Vivo aquí, mijo. ¿Pero por qué? ¿No tiene familia? Le conté mi historia. No toda, pero sí lo suficiente. Él escuchaba con los ojos cada vez más abiertos. ¿Y no le da coraje?, preguntó cuando terminé. Ya me lo dio muchas veces. Ya lloré lo que tenía que llorar. Ahora solo quiero vivir en paz lo que me queda. Yo no podría. O sea, si mi mamá me hiciera eso, nunca se lo perdonaría. Sus palabras me hicieron pensar. ¿Sabes qué, mijo? Yo tampoco creí que pudiera. Pero uno aprende que el perdón no es tanto para la persona que te hizo daño, sino para uno mismo. Porque si yo me quedo aferrada al coraje, a la tristeza, al rencor, lo único que hago es amargarme lo que me queda de vida. Y mi vida ya es bastante corta como para desperdiciarla odiando. El muchacho se quedó pensativo, y luego me dijo algo que me sorprendió. Cuando llegue a mi casa voy a abrazar a mi mamá y a mi abuela. Creo que nunca les he dicho cuánto las quiero. Eso me llenó el corazón de una manera que no puedo explicar. Si mi historia podía hacer que, aunque sea una persona, valorara más a su familia, pues entonces algo bueno había salido de todo esto. Después de que se fueron los chavos, Carmen me encontró en el jardín, sentada en mi banca favorita viendo el atardecer. ¿En qué piensas?, me preguntó. En la vida, en cómo a veces toma rumbos que nunca imaginamos. Muy filosófica me saliste hoy. Me reí. Es que estaba pensando, si hace 2 años alguien me hubiera dicho que iba a estar aquí, en este lugar, sin mi casa, sin mi familia cerca, probablemente me hubiera querido morir. Pero aquí estoy. ¿Y sabes qué es lo más raro, Carmen? Que ya no me siento tan mal. Porque encontraste tu nuevo normal. Y porque, aunque no te des cuenta, ahora sí tienes familia. Nosotros. No somos la familia que elegiste, pero somos la familia que te eligió. Y tenía razón. Esta comunidad de personas abandonadas, olvidadas, desechadas por sus propias familias, se había convertido en mi familia verdadera. Nos cuidábamos unos a otros, celebrábamos juntos, llorábamos juntos. Don Jorge murió hace 2 meses. Tenía una enfermedad del corazón que finalmente lo alcanzó. Sus hijos no llegaron al funeral. Nosotros, los residentes, fuimos su única despedida. Lloramos su partida como si fuera un hermano, un padre, un amigo cercano. Porque en los 2 años que estuvo aquí, se convirtió en todo eso para nosotros. Ese día, viendo bajar su ataúd, me di cuenta de algo importante. Que al final, lo que importa no es la sangre que compartes con alguien, sino el amor que te dan. Y el amor verdadero, no te abandona. No te llama estorbo. No te encierra para olvidarte. He aprendido muchas cosas aquí. He aprendido que la vejez no es el final de la vida, sino otra etapa con sus propias reglas y bellezas.
He aprendido que la soledad que duele no es estar solo físicamente, sino sentirse solo emocionalmente, y que puedes estar rodeado de tu familia y sentirte completamente solo, o puedes estar entre extraños y sentirte completamente acompañado. También aprendí a poner límites, aunque sea tarde. Daniel me llamó hace un mes, primera vez en meses que lo hacía. Mamá, ¿cómo estás? Bien, hijo. Oye, es que necesito que me hagas un favor. Resulta que necesito un dinero para un proyecto y pensé que tal vez tú podrías... No tengo dinero, Daniel. ¿Cómo que no? ¿Y lo de la venta de la casa? Ahí lo confirmé. Patricia les había contado a mis otros hijos sobre el dinero. Probablemente ya lo habían repartido entre ellos. Ese dinero lo tiene tu hermana, pregúntale a ella. Ya le pregunté y dice que lo tiene invertido a tu nombre, pero que tú podrías autorizar. Daniel, ya te dije que no. Y si no me llamaste solo para saber cómo estaba, sino para pedirme dinero, entonces mejor cuelgo. Mamá, no seas así. Colgué. Y por primera vez en mi vida, no me sentí culpable por colgar a uno de mis hijos. Mónica tampoco se salvó. Me mandó un mensaje por WhatsApp hace unas semanas. Mom, necesito que me mandes unos papeles que están en la casa. Creo que Patricia tiene tus cosas guardadas. Ni un ¿cómo estás? Ni un ¿cómo te sientes? Solo quería algo de mí. No le contesté. Los domingos aquí en la residencia son especiales. Viene un padre a dar misa en la capillita que tienen. Yo nunca fui muy religiosa, pero ahora voy todas las semanas. No tanto por la fe, sino porque ahí, cantando esos himnos viejos, me siento en paz. Hace 3 domingos, el padre habló sobre el perdón, sobre cómo perdonar no significa olvidar o justificar lo que te hicieron, sino liberarte del peso de la amargura. Después de la misa, me quedé un rato ahí, mirando el altar modesto con su crucifijo sencillo. Y por primera vez en mucho tiempo, recé. No por Patricia, ni por Daniel, ni por Mónica. Recé por mí. Diosito, dije en voz baja, no sé si me estés escuchando. La verdad, no sé ni si creo en ti todavía después de todo esto. Pero si estás ahí, ayúdame a soltar. Ayúdame a perdonar, no por ellos, sino por mí. Porque ya estoy cansada de cargar con este dolor. Ya estoy cansada de sentirme víctima. Quiero vivir lo que me queda con tranquilidad. ¿Y saben qué? No sé si fue Dios, o el tiempo, o simplemente que mi corazón ya no podía más. Pero algo en mí cambió ese día. No fue instantáneo. No fue mágico. Pero poco a poco, sentí que la rabia se iba, que el dolor se hacía más llevadero. No significa que ahora esté feliz con lo que me hicieron. No significa que no me duela cuando veo el celular y no tengo mensajes de mis hijos. No significa que no extrañe a mis nietos con un dolor que me parte el alma. Pero significa que dejé de dejar que ese dolor me consuma. Empecé a hacer cosas por mí. Me uní al grupo de manualidades y descubrí que se me da hacer figuras de papel maché. Empecé a ir a las clases de baile que dan los martes y jueves, aunque mis rodillas se quejen. Me dejé crecer el pelo, que Patricia siempre quería que trajera cortito, porque es más práctico para tu edad. Ahora lo traigo en una trenza larga y me siento bonita. También empecé a escribir. La licenciada Martínez me regaló un cuaderno y me dijo que escribir podía ser terapéutico. Al principio no sabía qué poner. Luego empecé a escribir mi historia, desde que conocí a Alfredo hasta cómo terminé aquí. Páginas y páginas de recuerdos, de risas, de lágrimas. Y al escribirlo, al sacarlo de mi cabeza y ponerlo en papel, sentí que empezaba a sanar de verdad. Carmen leyó parte de lo que escribí y me dijo: Rosa María, tu historia tiene que ser contada. No para que la gente sienta lástima por ti, sino para que sepan que no están solos. ¿Cuántas personas están pasando por lo mismo y se sienten como que son los únicos? Y tiene razón. Ustedes que están escuchando mi historia ahora, ¿cuántos de ustedes conocen a alguien en mi situación? ¿Cuántos tienen a un padre, una madre, un abuelo o abuela que fue apartado por su familia? ¿O tal vez ustedes mismos están pasando por algo similar? Quiero que sepan algo. No están solos. Y lo que les pasó no es su culpa. Durante años me culpé a mí misma. Pensé que si hubiera sido mejor madre, si hubiera hecho las cosas diferentes, mis hijos no me habrían abandonado. Me torturé pensando en cada error que cometí, cada vez que tal vez fui muy dura o muy suave, cada decisión que tomé. Pero la verdad es que uno puede hacer todo bien, y aún así las cosas salen mal, porque criar hijos es como plantar un jardín.
Puedes darles la mejor tierra, el mejor abono, el mejor cuidado, pero al final, cada planta va a crecer como va a crecer. Y a veces, a pesar de todo tu esfuerzo, algunas plantas no florecen como esperabas. Patricia tuvo las mismas oportunidades y el mismo amor que Daniel y Mónica. Los tres fueron criados igual, y los tres me dieron la espalda. ¿Fue culpa mía? No lo creo. Creo que tiene más que ver con los valores que ellos eligieron tener, con las personas en las que decidieron convertirse. Y sí, sé que suena duro. Sé que como madre se supone que debo defenderlos, que debo seguir amándolos incondicionalmente. Y la verdad, todavía los amo. Pero ahora los amo desde lejos, sin esperar nada de ellos, sin dejar que su indiferencia me destruya. La semana pasada pasó algo que me llenó de alegría. Una de las enfermeras nuevas, Daniela, me preguntó si podía traer a su hija de 5 años a que me conociera. Es que le hablo mucho de usted, doña Rosa. Le cuento de cómo hace las figuras de papel maché y de sus historias. Y ella dice que quiere conocer a la abuelita de mamá del trabajo. La pequeña Sofía llegó un sábado por la tarde con un ramo de flores que ella misma había elegido del jardín de su casa. En realidad eran más bien dientes de león y algunas hierbas. Pero para mí, valían más que las rosas más caras. Abuelita Rosa, me dijo con esa vocecita chillona de los niños, ¿me enseñas a hacer los animales de papel? Y ahí estuvimos toda la tarde. Esta niña que no era mi nieta y yo que no era su abuela, haciendo figuras de papel maché, ensuciándonos las manos de engrudo, riéndonos cuando las figuras no salían como queríamos. Daniela me dijo al despedirse, «Gracias, doña Rosa. No sabe lo feliz que me hace que Sofía tenga una abuelita como usted. Mis papás viven muy lejos, y ella casi no convive con personas mayores». «Gracias a ti, mija», le respondí con lágrimas en los ojos. «No sabes lo que significa para mí que me permitas ser parte de su vida». Esa noche, acostada en mi cama, pensaba en Sebastián y Valeria, mis nietos verdaderos. ¿Preguntarán por mí? ¿Les habrá dicho Patricia dónde estoy? ¿O les habrá inventado alguna excusa? Tal vez les dijo que me fui de viaje o que estoy enferma. O que simplemente ya no quise saber de ellos. Duele. Duele no verlos crecer, no poder estar en sus cumpleaños, no poder contarles historias antes de dormir, como hacía cuando vivía con ellos esos pocos meses. Pero he aprendido que el amor no se limita a la sangre. Ahora tengo a Sofía y a los otros niños que vienen con sus papás de visita y a los nietos de otros residentes que me dicen abuelita cuando vienen. El amor se multiplica cuando lo compartes, no se divide. Hace unos días, don Raúl me contó que su hijo mayor, el que nunca venía a visitarlo, apareció de repente pidiendo perdón. Me dijo que había estado yendo al psicólogo, me contó don Raúl con los ojos brillosos, y que se dio cuenta de todo el daño que me hizo, que quería reconstruir nuestra relación. ¿Y qué le dijiste?, pregunté. Le dije que sí, que era su padre y que lo perdonaba. Pero también le dije que el perdón no borra lo que pasó, que vamos a tener que trabajar en esto, que no va a ser fácil reconstruir la confianza. ¿Crees que sea sincero? Quiero creerlo. Pero si no lo es, pues ya aprendí a vivir sin él. Ya no estoy esperando que me rescate o que llene vacíos. Si viene, qué bueno. Si no, pues aquí sigo. Esa conversación me hizo pensar. Si Patricia apareciera mañana pidiendo perdón, ¿qué haría yo? ¿La perdonaría? ¿Le daría otra oportunidad? La respuesta honesta es no lo sé. Parte de mí, esa parte que siempre va a ser su madre, querría abrazarla y decirle que todo está bien. Pero otra parte, la parte que sufrió, que lloró, que se sintió traicionada, sabe que no sería tan simple. El perdón es complicado. No es un interruptor que prendes y ya. Es un proceso, un camino largo con muchas piedras en el trayecto. Y a veces, perdonar no significa volver a tener la misma relación que tenías antes. A veces significa soltar el resentimiento, pero mantener la distancia. Carmen dice que yo he madurado mucho emocionalmente desde que llegué. La Rosa María que conocí hace 1 año y medio estaba rota, me dijo. La Rosa María de ahora está cicatrizada. Las cicatrices todavía están ahí, pero ya no sangran. Y tiene razón. Las cicatrices están ahí. Cada vez que veo una madre con su hija en la calle, cuando paso frente a la residencia y veo familias visitando a sus seres queridos,
Cuando escucho a otras residentes hablar por teléfono con sus hijos. Las cicatrices duelen, pero ya no me desangran. He aprendido también a valorar las cosas pequeñas. El café de las mañanas con Carmen y doña Berta, donde platicamos de todo y de nada. Los atardeceres en el jardín, viendo cómo el cielo se pinta de colores. Las noches de lotería donde nos reímos hasta que nos duele el estómago. Los domingos de misa donde encuentro paz. Son cosas simples, cosas que antes tal vez no hubiera valorado. Pero ahora, sé que esas cosas simples son las que hacen que la vida valga la pena. También he aprendido a ser mi propia compañía. Antes le tenía tanto miedo a la soledad. Pensaba que estar sola significaba que nadie me quería, que no valía nada. Pero la soledad y estar sola son dos cosas diferentes. Puedes estar rodeada de gente y sentirte completamente sola, como me sentía en casa de Patricia. O puedes estar sola físicamente y sentirte en paz contigo misma, como me siento ahora cuando estoy en mi cuarto leyendo o tejiendo. Me he vuelto amiga de mí misma, ¿saben? Suena raro decirlo así, pero es verdad. Antes ni siquiera me caía bien. Me criticaba constantemente, me comparaba con otras madres, sentía que nunca era suficiente. Ahora, después de todo lo que he pasado, después de sobrevivir al abandono y al dolor, me veo en el espejo y pienso, esta mujer es fuerte, esta mujer vale. La licenciada Martínez me dijo algo hace poco que se me quedó grabado. Doña Rosa, usted no necesitaba que sus hijos la validaran. Usted siempre fue suficiente por sí misma. Solo que a veces nos enseñan que nuestro valor viene de ser útiles para otros, de ser necesitadas. Y cuando dejas de ser útil en ese sentido, crees que dejaste de valer. Pero su valor no viene de lo que hace por otros. Viene de quién es usted. ¿Quién soy yo? Es una pregunta que me han hecho muchas veces desde que estoy aquí. Ya no soy la esposa de Alfredo porque él murió hace años. Ya no soy la mamá de Patricia, Daniel y Mónica, porque ellos decidieron que ya no querían una mamá. Ya no soy la vecina de la colonia Santa Tere, porque esa casa ya no es mía. Entonces, ¿quién soy? Soy Rosa María Hernández. Soy una mujer de 73 años que ha vivido una vida llena de alegrías y tristezas, de logros y fracasos, de amor y pérdida. Soy alguien que cometió errores, pero también hizo muchas cosas bien. Soy una sobreviviente. Soy una amiga. Soy finalmente suficiente tal y como soy. La semana pasada organizamos una obra de teatro aquí en la residencia. Bueno, obra de teatro es mucho decir. Era más bien un sketch cómico que don Raúl escribió sobre la vida en la residencia. Yo hice el papel de una residente gruñona que no se llevaba bien con nadie, pero que al final descubría el valor de la amistad. Es que ese personaje eres tú cuando llegaste, bromeó Carmen, y todos nos reímos porque era verdad. Vino un buen de gente a vernos. Familias de otros residentes, personal de la residencia, algunos voluntarios. Y mientras estaba ahí, en ese pequeño escenario improvisado, haciendo reír a la gente con mis líneas torpes y mis movimientos exagerados, me di cuenta de algo. Era feliz. En ese momento, en ese lugar que nunca elegí estar, era genuinamente feliz. No es la felicidad que imaginé para esta etapa de mi vida. No estoy rodeada de mis hijos y nietos. No estoy en mi casita cocinando para las fiestas familiares. No estoy viviendo la vejez que soñé. Pero es una felicidad real, construida sobre bases firmes de aceptación, sanación y nuevas conexiones. Y eso me hace pensar en ustedes, los que están escuchando esta historia. Tal vez algunos de ustedes son hijos que han considerado hacer lo mismo que Patricia. Tal vez creen que meter a sus padres en una residencia es lo más fácil, lo más conveniente. Y no los juzgo. Sé que a veces las circunstancias son difíciles, que no todos pueden cuidar a sus padres mayores. Pero les pido algo. Si van a tomar esa decisión, háganlo con amor y no con resentimiento. No abandonen a sus padres ahí. Visítenlos, llámenles. Háganlos sentir que siguen siendo importantes en sus vidas. Porque una cosa es vivir en una residencia y otra muy distinta es sentirse abandonado en una. Y si son padres o madres, quiero decirles algo también. Amen a sus hijos, denles lo mejor que puedan, pero no esperen que ellos llenen todos sus vacíos emocionales. Construyan su propia identidad, sus propias amistades, sus propios intereses. Porque llega un día en que los hijos se van. Es natural, es parte de la vida. Y si toda tu existencia giró alrededor de ellos, te vas a quedar completamente perdido cuando se vayan. Y si son personas que, como yo, han sido abandonadas o rechazadas por su familia,
Quiero que sepan que el dolor que sienten es válido. Lloren lo que necesiten llorar. Enojen todo lo que necesiten enojarse. Pero no se queden ahí. No dejen que eso los defina. No dejen que el abandono de otros determine su valor. Ustedes valen. Con familia o sin familia. Con hijos que los visiten o sin ellos. Ustedes valen por el simple hecho de existir, de haber vivido, de tener historias que contar y amor que dar. Ayer fue mi cumpleaños. Cumplí 74 años. Patricia no llamó. Daniel tampoco. Mónica me mandó un mensaje genérico de esos que parecen sacados de Google. Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga, te quiero mucho. Pero ¿saben qué? Carmen, doña Berta, don Raúl, Lupita, Daniela, la licenciada Martínez y al menos 20 personas más de la residencia me organizaron una fiesta sorpresa. Hicieron un pastel, pusieron decoraciones, cantaron las mañanitas desafinadas, pero con todo el corazón. La pequeña Sofía me hizo una tarjeta con crayones, donde dibujó lo que supuestamente era yo, una figura de palitos con pelo largo y una sonrisa gigante. Lloré, pero no de tristeza. Lloré de gratitud, de amor, de la comprensión de que la familia que eliges a veces es más fuerte que la familia de sangre. Soplé las velas de mi pastel y pedí un deseo. No les voy a decir cuál fue porque entonces no se cumple, como dicen. Pero les puedo decir que no pedí que Patricia volviera. No pedí que mis hijos cambiaran. No pedí regresar el tiempo. Pedí paz. Para mí y para todos los que han pasado por algo similar. Pedí que encontremos la fuerza para seguir adelante, para construir nuevas vidas sobre las ruinas de las expectativas rotas. Pedí que aprendamos a amarnos a nosotros mismos tanto como amamos a los demás. Ahora, mientras les cuento esta historia, estoy sentada en mi cuarto. Es pequeño, sí, pero lo he hecho mío. Tengo fotos en las paredes, ya no solo de mi familia anterior, sino también de mi nueva familia. Carmen y yo en la fiesta del mes pasado. Don Raúl enseñándome a jugar ajedrez. Sofía y yo con nuestras figuras de papel maché. Cada foto cuenta una historia de resiliencia, de segundas oportunidades, de amor que florece en los lugares más inesperados. Tengo un librero pequeño donde guardo mis tesoros, el cuaderno donde escribo, los libros que me prestan de la biblioteca de la residencia, las tarjetas que me han hecho los niños que vienen de visita, las figuras que he creado en las clases de manualidades. Mi ventana ya no me parece tan deprimente. Le puse unas cortinas con flores que me ayudó a hacer doña Berta. Y en el marco tengo macetas pequeñas con plantas que cuido con esmero. Son como yo. Sobrevivientes que florecen a pesar de estar en un espacio pequeño. ¿Me hubiera gustado que las cosas fueran diferentes? Por supuesto. ¿Cambiaría mi pasado si pudiera? En algunas cosas sí, en otras no. Porque todo lo que viví, lo bueno y lo malo, me trajo hasta aquí, hasta esta versión de mí que finalmente se acepta y se valora. Ya no espero que Patricia toque a mi puerta. Ya no reviso mi teléfono cada 5 minutos esperando una llamada de Daniel o un mensaje de Mónica. Ya no me quedo despierta por las noches imaginando lo que podría haber sido. En cambio, vivo mi presente. Planeo mi futuro inmediato. La próxima clase de baile, el cumpleaños de Carmen la próxima semana, el proyecto de jardinería que vamos a empezar en el patio. Son planes pequeños, pero son míos. Y tal vez eso es lo más importante que he aprendido de todo esto. Que la vida no termina cuando las cosas no salen como planeaste. La vida no termina cuando te decepciona la gente que más amas. La vida continúa, y tú tienes la opción de continuar con ella o quedarte estancada en el dolor. Yo elegí continuar. Elegí. No fue fácil. Hubo días en que quería rendirme, en que pensaba que no tenía caso seguir adelante. Pero algo dentro de mí, algo terco y resiliente que no sabía que tenía, me hacía levantarme cada mañana. Me hacía poner un pie frente al otro. Me hacía intentar una vez más. Y ahora, mirando hacia atrás, estoy orgullosa de mí misma. Orgullosa de haber sobrevivido. Orgullosa de haber sanado. Orgullosa de haber encontrado la fuerza para perdonar sin olvidar. Para seguir amando sin permitir que me lastimen de nuevo. Para construir una nueva vida sobre los escombros de la anterior. Si mi historia puede ayudar aunque sea a una persona, entonces todo esto habrá valido la pena. Si una sola persona que se siente abandonada y sin valor escucha mis palabras y piensa, yo también puedo salir adelante, entonces mi dolor
no habrá sido en vano. Porque eso es lo que somos los humanos, sobrevivientes. Nos caemos, nos lastiman, nos rompen el corazón 1000 veces. Pero seguimos levantándonos. Seguimos buscando la luz incluso en la oscuridad más profunda. Seguimos encontrando razones para sonreír, incluso cuando todo parece perdido. Yo perdí a mi familia de sangre, pero gané una familia de corazón. Perdí mi casa, pero gané un hogar. Perdí la vida que planeé, pero gané una vida que, aunque diferente, tiene su propia belleza. Y ustedes, los que me han escuchado hasta aquí, espero que entiendan esto. No importa qué tan oscura parezca su situación, no importa qué tan solos se sientan, no importa cuánto dolor carguen en el corazón. Hay esperanza. Hay luz al final del túnel. Hay la posibilidad de volver a ser felices, de volver a sentirse completos, de volver a encontrarle sentido a la vida. Solo tienen que decidir seguir adelante. Un paso a la vez. Un día a la vez. Hoy es jueves. Es día de lotería con las vecinas. Bueno, con mis amigas. Carmen ya debe estar esperándome en el comedor con las tablas listas. Don Raúl va a estar ahí haciendo trampa como siempre, y doña Berta va a estar regañándolo. Nos vamos a reír, vamos a platicar, vamos a disfrutar de la compañía mutua, y yo voy a estar agradecida. Agradecida por este día, por esta vida, por estas personas que me rescataron cuando ni siquiera sabía que necesitaba ser rescatada. Mi hija me llamó estorbo y me dejó en una casa hogar. Y aunque me dolió, aunque me rompió, aunque pensé que no iba a sobrevivir, sobreviví. Y no solo eso, encontré una manera de florecer. Porque resulta que no soy un estorbo. Soy Rosa María Hernández, y tengo valor. Tengo historia. Tengo amor para dar. Y tengo una vida por delante que, aunque sea más corta que antes, voy a vivir con toda la intensidad y alegría que pueda. Así que si están pasando por algo similar, si se sienten abandonados, rechazados, olvidados, les digo esto. Aguanten, resistan, sigan adelante. Porque del otro lado del dolor hay una versión de ustedes más fuerte, más sabia, más completa de lo que jamás imaginaron. Y a los que tienen a sus padres, a sus abuelos, a sus seres queridos mayores todavía con ustedes, valórenlos, ámenlos, visítenlos. No esperen a que sea tarde. No asuman que siempre van a estar ahí. El tiempo pasa más rápido de lo que creen, y un día van a desear haber pasado más tiempo con ellos, haber escuchado más sus historias, haber aprendido más de su sabiduría. No cometan el error de mi hija. No dejen que el orgullo, la conveniencia o el egoísmo les impidan valorar a las personas que les dieron la vida. Y si ya cometieron ese error, si ya lastimaron a alguien como Patricia me lastimó a mí, todavía pueden hacer algo al respecto. Una disculpa sincera, aunque tarde, puede hacer una diferencia. Un intento genuino de reconciliación puede sanar heridas profundas. Pero si la persona que lastimaron ya no quiere saber de ustedes, respeten eso también. A veces el perdón no viene con reconciliación. A veces la gente necesita alejarse para poder sanar. Y eso también está bien. Ya casi termino con mi historia. Carmen me está llamando desde el pasillo. Rosa María se va a enfriar el café. Pero antes de irme, quiero agradecerles a ustedes por escuchar mi historia, por permitirme compartir mi dolor, mi sanación, mi renacer. Espero que hayan encontrado algo de valor en mis palabras, algo que les sirva en sus propias vidas. Y si les gustó esta historia, si les tocó el corazón de alguna manera, los invito a que se suscriban al canal, porque hay muchas historias más como la mía, historias que necesitan ser contadas, voces que necesitan ser escuchadas. Historias de personas que pensaron que su vida había terminado, pero encontraron la fuerza para comenzar de nuevo. Juntos podemos crear una comunidad donde nadie se sienta solo, donde todos sepan que sus historias importan, donde podamos aprender unos de otros y crecer juntos. Suscríbanse, dejen sus comentarios, compartan sus propias historias, porque todos tenemos algo que enseñar, todos tenemos algo que aprender. Y en estos tiempos donde a veces parece que nos estamos alejando más y más unos de otros, necesitamos estos espacios donde podamos conectar genuinamente. Ahora sí, me voy. Carmen ya está tocando a mi puerta. Tengo una partida de lotería que jugar, amigas que me esperan, una vida que vivir. Gracias por escucharme. Gracias por su tiempo. Gracias por permitirme ser parte de sus vidas, aunque sea por un momento. Y recuerden, no importa qué tan oscura parezca la noche,
El amanecer siempre llega. Siempre. Con cariño, Rosa María.